Antes de comenzar, y tratándose como se trata de San Pablo y de la gratísima sorpresa de ver a Lola Díaz Rodelas, que es la hermana de nuestro compañero de la facultad, nuestro grandísimo amigo, maestro. Y bueno, pues quería saludarla, agradecerle que esté aquí desde Tenerife y bueno, pues como no recordar a Juan Miguel, que está siempre presente en nuestra facultad de teología, y además pues él fue la gran voz que habló de San Pablo por todas partes, ¿no? Y bueno, pues ha sido una sorpresa magnífica encontrarnos con Lola. Bienvenida, Lola. Bien. Este es nuestro segundo coloquio, que, como veis, hemos titulado Pablo, ¿qué puedes decirnos de ti? ¿Judío? ¿Griego? ¿Romano? Háblanos de tus orígenes, tu nacimiento y juventud, tu educación, tu formación rabínica a los pies de Gamaliel, tu pasado en el judaísmo y la confrontación con los hombres y mujeres que seguían a Jesús de Nazaret. Este va a ser el tema de nuestro encuentro de hoy, pero brevísimamente, un mero recuerdo a lo que estuvimos contemplando juntos el mes pasado, en octubre, el 18 de octubre, cuando comenzábamos esta andadura, ¿no?, que surgió en nuestro viaje precisamente siguiendo la ruta de San Pablo. En aquel encuentro dije que en el siglo II hay un fuerte debate en la Iglesia en torno a la vida y al legado de Pablo, sin duda el personaje que más influyó en el cristianismo primitivo de los orígenes, en la conformación de la Iglesia tal como la conocemos hoy. Vimos también cómo en el siglo XVI, con la Reforma protestante, también San Pablo toma un protagonismo especial, ¿no? Hablamos al mismo tiempo de cómo acceder a su historia, al Pablo histórico. Es una tarea compleja, ¿no? Y sobre todo hablamos, y prácticamente en esto consistió nuestro primer coloquio nocturno, de las fuentes que tenemos a nuestra disposición para acercarnos al personaje histórico de San Pablo. Y en ese sentido tenemos dos fuentes. Unas fuentes que son bíblicas, y aquí evidentemente están estas cartas, 13 figuran en el Nuevo Testamento a su nombre y encabezadas siempre del mismo modo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la Iglesia que se reúne en, y cambia la comunidad, ¿no?, Roma, Tesalónica, Galacia, Corinto, Éfeso, Colosas, o dirigido a estos personajes concretos, 3, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito y otra carta a Filemón. Hablamos de esas cartas, aunque tendremos un coloquio especial monográfico sobre las cartas, pero dijimos algunas cosas que hay que tener muy presentes hoy, que vamos a tratar de ellas, sobre todo para tratar de sonsacarle estas confesiones al apóstol sobre su origen, su educación, su nacimiento, su formación rabínica y sobre todo esta llamativa conducta en torno a aquellos que fueron seguidores de Jesús, hombres y mujeres. Y decíamos que las cartas son escritos ocasionales, motivados por una visita, bien porque la va a hacer o bien porque ya la ha hecho, escritas en los últimos años de la vida de Pablo, en los últimos años y en un breve periodo de tiempo, de modo que no encontramos en las cartas al Pablo de juventud, ¿no?, sino ya al Pablo maduro, en un periodo relativamente corto, ¿no? Son documentos además complejos porque en su edición
tuvieron un largo proceso de edición, e incluso en algunos momentos, como veremos cuando hablemos de las cartas, con manos que interpolaron el escrito de Pablo y que añadieron textos, algunos de ellos significativos, como veremos. Y la otra fuente bíblica, que son los Hechos de los Apóstoles, que es la gran fuente de la que hoy también vamos a hablar. Junto con ello, os ponía unas fuentes extrabíblicas que tenéis aquí, las llamadas cartas pseudo-clementinas. Las conocemos desde el siglo XVI a través de un jesuita palentino, el Turrianus, y bueno, pues él descubrió estos textos que por el nombre pseudo-clementinas se atribuían erróneamente, hoy sabemos que erróneamente, pero en el pasado tuvieron mucha difusión, se atribuían ni más ni menos que al Papa Clemente, el Papa Clemente Romano, del año 90. Por lo tanto, se trata de un texto antiquísimo y bajo esta denominación pues tenía ese prestigio, ¿no? Junto con estas cartas pseudo-clementinas, hablábamos el día pasado también de fuentes históricas indirectas de las que hoy leeremos los textos. El mes pasado únicamente los citábamos a Suetonio, este escritor, este historiador romano del final del siglo I, principios del siglo II, también Dion Casio del siglo II y III, Paulo Orosio del siglo V y sobre todo una inscripción, la conocemos como la inscripción de Delfos, que fue encontrada en el siglo XX, a principios del siglo XX, pero que data del año 51, por lo tanto de mediados del siglo I, con una noticia importantísima que hoy veremos. Es verdad, es un testimonio indirecto, no cita a Pablo, pero cita a un personaje, este tal cónsul Galión, que algunos historiadores pensaban que se trataba de un invento, de que este personaje había sido un invento de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y afortunadamente el hallazgo arqueológico de esta inscripción habla de este cónsul, hasta aquel momento del hallazgo arqueológico, desconocido para gran parte de los historiadores, y solamente conocíamos su existencia a través de los Hechos de los Apóstoles. Textos apócrifos, entre los que se cuentan dos importantes, los Hechos de Pablo y los Hechos de Pablo y de Tecla. Hechos de los Apóstoles, pero un texto distinto que no está en el Nuevo Testamento. Y por último, también una obra importantísima, de manera también indirecta podemos encontrar el testimonio en torno a Pablo de Tarso, con el trasfondo de la obra de dos grandes historiadores judíos, por una parte Flavio Josefo y por otra parte Filón de Alejandría, uno asentado en Palestina, el otro, como su nombre indica, en la ciudad de Egipto, famosa por el faro y por la biblioteca, y que tiene una obra muy extensa y muy importante para el conocimiento del cristianismo primitivo también. Evidentemente la literatura apocalíptica y la literatura rabínica judía y, por supuesto, los descubrimientos de Qumran. Nada de todo esto habla de San Pablo directamente, ¿no? Sin embargo, nos proporcionan muchas noticias que nos pueden resultar muy útiles. De modo que, bueno, pues hablamos de esas fuentes. Hoy, como digo, entraremos y entraremos pues de la mano de algunas confesiones que explícitamente él escribe, tanto en la carta a los Filipenses como en la carta a los Gálatas. Concluíamos, y ya con esto dejamos el recuerdo del mes pasado, concluíamos el balance diciendo que Pablo de Tarso aparece ante nosotros como el personaje más asequible desde el punto de vista histórico del cristianismo de los orígenes, incluso, bueno, más que cualquier otro que podamos pensar, ¿vale? Las fuentes de las que disponemos, el sentido que tienen estas y, sobre todo, el testimonio que hace que algunas de ellas sean muy singulares, las cartas, estas 13 cartas, que evidentemente supondrían un autotestimonio, ¿no? Es cierto que no las 13 cartas tienen el mismo valor, ya estuvimos viendo también, y sobre todo
descenderemos a particulares cuando el tema de nuestro coloquio sean los escritos de Pablo, ¿no? Pero ya dijimos el mes pasado, y recuerdo, que de las 13 cartas hay 7 que son muy, muy importantes y que llamamos las grandes cartas. Otros las denominan auténticas, ¿no? A mí esta denominación no me gusta demasiado porque parece desprenderse que las otras 6, es decir, 2 Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, 1 y 2 Timoteo y Tito, no lo serían, ¿no? Bueno, pues hablaremos de manera temática, ¿no?, monográfica, sobre esta cuestión en el coloquio dedicado a ello. De modo que vamos a comenzar escuchando al mismo Pablo, que nos habla de sí mismo y dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Fui circuncidado a los 8 días de nacer. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo por los 4 costados, fariseo en cuanto al modo de entender la ley, ardiente perseguidor de la Iglesia e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. Bueno, este es un primer fragmento que nos resulta muy importante. ¿Por qué? Pues porque Pablo no escribe sus cartas para hablar de sí mismo. ¿Habla de sí mismo? Sí, en circunstancias como esta, de una manera puntual, de pasada, ¿vale?, en medio de una discusión. Y bueno, pues esto le da, evidentemente, un carácter especialmente importante, ¿no?, por la autenticidad y, sobre todo, pues porque este texto de Filipenses es una de estas 7 grandes cartas que son muy importantes. No sabemos nada, y nada es nada, de los acontecimientos que pusieron fin a su vida. Digo que no sabemos nada desde el punto de vista bíblico, ¿vale?, desde estos 13 escritos autobiográficos, sus 13 cartas, y del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya el mes pasado avanzábamos la intriga que supone el hecho de que un escritor como San Lucas, que ha descrito con tanto detalle la vida de San Pablo, pues finalmente, después de estar continuamente diciéndonos que estaba esperando la ejecución, pues la ejecución no se describe, ¿no? Y estos 28 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles no cuentan este final, hasta el punto de que muchos investigadores, muchos estudiosos, pensaron, y piensan todavía algunos, que tal vez el libro de los Hechos de los Apóstoles no lo tenemos completo, nos faltaría este final que contaría, relataría esta ejecución de Pablo. Por tanto, de su final solamente tenemos acceso a través de la leyenda, ¿vale?, precisamente a través de estos textos que he dicho que son también importantes, a pesar de ser 2 textos apócrifos, los Hechos de Pablo y los hechos apócrifos de Pablo y de Tecla, en donde lo veréis ya, pero lo dejaremos para el final, porque esto es la muerte y no vamos a empezar por el final, a pesar de que todos ellos empezaron por el final cuando contaron la vida de Jesús. Todos ellos empezaron contando la muerte y se retrotrayeron hasta el origen, ¿no?, de cómo comenzó aquella historia. Por fortuna, para él y también para nosotros, decía que a San Pablo muy pronto le salió un biógrafo, si podemos llamarle así. Tal vez a San Lucas le gustaría este apelativo. Precisamente comenzábamos nuestros encuentros el 18 de octubre en la fiesta de San Lucas, ¿no? Bueno, pues hoy hemos tenido también la sorpresa de Lola Díaz Rodelas, que nos ha recordado a Juan Miguel, y el corazón se nos ensancha cuando pensamos en él. La cronología es un problema complicado, ¿no? Y sin embargo, pues una historiografía no puede construirse sin una cronología. Y es verdad que tenemos la suerte de ir de la mano de San Lucas,
y San Lucas es un evangelista muy cuidadoso. Desde el principio escribió su evangelio imitando el estilo de los grandes historiadores de la antigüedad, Heródoto, Jenofonte, Tucídides, ¿no? Todos ellos dicen que otros antes que ellos han emprendido la tarea de escribir lo que están escribiendo. Heródoto, la historia de Grecia; Tucídides, de la guerra del Peloponeso; Jenofonte, la Anábasis, la Ciropedia, las helénicas. Los que les han precedido al contar el relato. Después, la metodología que han utilizado. Después, la intención que tienen. Y después, la dedicatoria a una persona a la que dedican su escrito. Y así comienza Lucas el Evangelio. Muchos otros antes que yo han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, según nos lo transmitieron quienes fueron testigos oculares. Así me ha parecido bien, después de haberlo investigado cuidadosamente desde los orígenes, escribírtelo por su orden, querido Teófilo, para que compruebes la solidez de las enseñanzas que has recibido. Los que le antecedieron, la metodología, la dedicatoria y el propósito de la obra. Pero San Lucas no se conforma con esto, sino que continuamente a cada acción o acontecimiento que cuenta de la vida de Jesús se preocupa por enmarcarla en la cronología universal. Y por eso, claro, cuando, sobre todo en el siglo XVIII y también a principios del XIX, empezaron tantas críticas de si San Lucas era un teólogo, que evidentemente lo es, San Lucas es un teólogo, pero por lo tanto también su Evangelio, el tercero, y la segunda parte de su Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, son más teología que historia, que evidentemente lo son, más teología que historia. Sin embargo, esto que muchos pretendían, despojar de todo contenido histórico la obra de San Lucas, es algo totalmente equivocado, ¿no? Por lo que conocemos, ¿no? Al menos hasta ahora. De modo que tenemos la suerte de que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas se preocupara también, no solo como había hecho en la primera parte, en el Evangelio, de situar los acontecimientos de Jesús en el tiempo, en la historia universal, sino que también los hechos de Pedro, los hechos de Pablo, el martirio de Esteban, la persecución del grupo de seguidores y seguidoras de Jesús. San Lucas es muy meticuloso en esta tarea y es muy importante. De modo que, es verdad, los Hechos de los Apóstoles tienen una fuerte carga teológica, más teológica que histórica, cierto, pero esto no significa que no tengan un contenido histórico. Además, sabemos que Lucas sabe muchas cosas. Unas las dice, otras se las calla, pero las da a entender que las sabe. Y sabemos que se las calla porque Pablo no se las calla. y entonces, en esta posibilidad que tenemos de ir comparando ambas, ¿no? Por un lado las 13 cartas, por otro lado los Hechos de los Apóstoles, tenemos un instrumento muy importante para poner en marcha esta cronología. Es indiscutible su nacimiento en la primera década del siglo I. Sabemos que nace en algún año entre el 1 y el 10, probablemente el 5, o tal vez el 8 o el 9. Una pista es que celebramos este año paulino, proclamado por el Papa Benedicto XVI en el 2008-2009, para conmemorar precisamente este 2000 aniversario de su nacimiento. Pero no sabemos con certeza cuándo. Primera década del siglo I, nace. Sabemos otro dato con certeza. Ya avancé en el mes de octubre una fecha importantísima, y fue la destitución del gobernador Poncio Pilato. Sabemos que a mitad de los años 30 del siglo I, probablemente en el año 36, ese es el año en el que las fuentes romanas nos dicen que Poncio Pilato fue llamado a Roma, literalmente, para dar cuenta de sus crímenes, y destituido como gobernador de Palestina. Y a mediados de esta década de los 30 del siglo I,
Pablo entra a formar parte del grupo cristiano. Por eso es muy importante la marcha de Poncio Pilato a Roma, porque probablemente coincida con la lapidación de Esteban. Y sabemos que la lapidación de Esteban coincide cuando despojaron de sus ropas a aquel joven y las pusieron a los pies de un joven fariseo llamado Saulo. Y a continuación es cuando Lucas cuenta este viaje camino de Damasco. De modo que esa fecha también importante, mediados de los 30. Y por último, finales de los 50 o mediados de los 60. Hay opiniones para todos, los gustos, ¿no? Y estas opiniones además coinciden con quienes afirmarían que San Pablo habría escrito las 13 cartas que están escritas a su nombre, aquellos que ponen su muerte a mediados de los años 60, y los que ponen su muerte a finales de los años 50, con lo que muchas cartas, probablemente 6, se quedarían fuera, ¿no? Esto no quiere decir que las cartas no estuvieran iniciadas, como sabemos que ha surgido con muchos textos bíblicos. El mes pasado hablábamos del libro de Isaías y recordábamos como un libro al que cuando lo proclamamos en la liturgia decimos simplemente lectura del libro del profeta Isaías o de la profecía de Isaías, y por allí pasaron manos de profetas que escriben en el siglo VIII, VI, V, II antes de Cristo, y que han pasado desde el siglo VI hasta el II antes de Cristo 600 años en la redacción del escrito. Evidentemente, en un escrito tan breve como las cartas no sucede tanto, ¿no? Pero, sin embargo, pues sí que parece que hubo interpolaciones, como veremos en el coloquio nocturno dedicado a los escritos de San Pablo. ¿Finales de los 50 o mediados de los 60? Cada vez los historiadores, y ya no digo de historiadores del cristianismo primitivo y de la Iglesia o biblistas, sino cada vez más los historiadores se inclinan a pensar que hay serios indicios de que Pablo, al igual que Pedro, encontró su muerte durante la persecución de Nerón, primavera del año 64, invierno del año 68, en algún año de ese arco de tiempo, 64, 65, 66, 67 o 68, pero ni antes de ese mediados de los 60 ni después del 68. Bueno, veremos que está muy relacionado también con las cartas, de modo que vamos a ir dejando algunos temas que iremos cerrando con el resto de coloquios, ¿vale? Los datos de las cartas y las indicaciones de los hechos, por lo tanto, a veces han dado lugar a reconstrucciones diferentes y a cronologías distintas. Nos vamos a centrar, sobre todo, en la información, de momento, en la información que nos proporcionan sus cartas, ¿vale? Y en concreto, 7 de esas cartas, que, como decía al principio, son muy importantes. El único del epistolario paulino en donde el apóstol sincroniza su vida con un episodio de la historia contemporánea, lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 32 al 34, y os leo. En Damasco, el gobernador del rey Aretas tenía montada una guardia en la ciudad para prenderme. Metido en una cesta, me descolgaron por una ventana de la muralla y así escapé de sus manos. Probablemente se trata, a este rey lo conocemos, probablemente se trata del rey Aretas IV, un monarca del reino de los nabateos, muy cerquita, y los que habéis viajado por aquella zona, muy cerquita de Jerusalén, al otro lado del Jordán, al otro lado del Mar Muerto, tenemos en la actual Jordania, en la antigua bíblica Moab, una ciudad construida por los nabateos, ¿no? Que era precisamente esta maravilla del mundo, Petra, esta ciudad excavada en la roca de arenisca rosa que tenemos pendiente y que ya estuvimos hablando en nuestro viaje, ¿no? De que la próxima etapa tenía que incluir Jordania. De modo que
el control de aquella ciudad de Damasco estuvo bajo el poder de los nabateos entre los años 37, 38 y 39. Todo esto ya nos proporciona una segunda doble certeza ante la destitución de Poncio Pilato en el 36, ¿vale? Cuando la ciudad obtuvo el favor del emperador Calígula. De modo que probablemente la fecha de la estancia de San Pablo en Damasco es uno de esos años, ¿vale? 36, 37, 38 o 39. Os leo la carta a los Gálatas. Esta carta va a ser uno de nuestros textos que nos va a acompañar ya para los siguientes coloquios. Leo el capítulo 1, versículos 17 al 18. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego, de allí a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Bueno, como sabéis, Cefas es el nombre que en muchos textos del Nuevo Testamento se da a San Pedro, ¿vale? Cefas. A ella se refiere también el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, en el capítulo 9. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una espuerta. Como veis, un dato muy importante porque previamente lo ha contado San Pablo de su puño y letra y de su propia voz, ¿no? La carta a los Gálatas, que es una carta muy compleja, es una carta muy técnica, es una carta escrita con un género literario, hoy lo conocemos bien, la retórica griega, que son los inventores de esta técnica de hablar en público. Ojalá estudiaran también los que se dedican a la política retórica, ¿no? Y estudiaran este arte de hablar en público y no se insultaran únicamente, ¿no? En Gálatas enumera toda una serie de etapas fundamentales. Su etapa de fidelidad al judaísmo, vamos a llamarle de momento conversión, será el coloquio nocturno del próximo mes de diciembre, ¿vale? Pero a lo mejor estaría bien, quizás, o si queremos mantenerlo de conversión, la vocación de Pablo, ¿vale? La vocación de Pablo, vocación-conversión. Su estancia en el reino árabe de los nabateos y en Damasco, sus encuentros con la iglesia de Jerusalén y con Pedro, la actividad misionera en Siria y en Cilicia, 14 años después de su primera visita, su segundo viaje a la ciudad santa de Jerusalén para un concilio que estudió el problema de la libertad de los creyentes. ¿Hay que bautizarse y ya está? ¿O además de bautizarse hay que previamente hacerse judío y por lo tanto circuncidarse? Y su encuentro, por último, con Pedro en Antioquía de Siria. De modo que esta carta a los Gálatas, entre medias de toda esta discusión que nos va a presentar de una manera muy vehemente, ¿no? Al menos por lo que respecta a San Pablo, en su redacción de la carta a los Gálatas, de una manera muy suave, casi que nos parece no percibir esto que en teología y en historia de la Iglesia llamamos el conflicto de Antioquía, ¿no? Este enfrentamiento, que lo fue, entre la comunidad cristiana de Antioquía, aunque todavía, a pesar de que fue precisamente en aquella ciudad donde ya se les dio a los cristianos, pero fue mucho más tarde, a final del siglo I, el nombre de cristianos. Hasta entonces, los creyentes, los hijos de la luz, los que alaban el nombre del Señor, los que siguen el camino, los nazarenos, los discípulos, los santos de Dios, los elegidos.
pero en aquella ciudad, y a partir del año 90, como nos dice, viniendo de un viaje, fue allí, en Antioquía del Orontes, allí no estuvimos, esta que está en la frontera con Siria, donde por primera vez a los cristianos se les conoció, a los creyentes se les conoció con ese nombre, cristianos. De modo que la carta nos habla de todos estos datos muy importantes. Voy a leer de pasada, pero simplemente lo podéis leer en casa. Capítulo 1, versículo 13, hasta el capítulo 2, versículo 14. Leo fragmentos y voy saltando algunas cosas. Habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la Iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, en ese mismo momento, sin pedir consejo a nadie, ni subir a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, ni conocer a nadie, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego, de allí a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, después de 3 años. Y permanecí 15 días en su compañía. No vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea. Solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Y glorificaban por mi causa a Dios. Luego, al cabo de 14 años, ya en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Qué caro le saldría esto. Subí movido por una revelación y les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles, para ver si corría o había corrido en vano. Bueno, bien, os dejo que la sigáis en casa hasta el versículo 14 del capítulo 2, ¿vale? En otros lugares de las cartas encontramos también noticias dispersas de su misión. La evangelización en la provincia romana de Macedonia, con etapas en Filipos y en Tesalónica. Nos suenan también estas comunidades porque a ellas escribió cartas. Una larga estancia en Corinto, esta comunidad que tantos disgustos le trajo, pero que tantos esfuerzos dedicó y tantos escritos, hasta el punto de que, recordad, ya dijimos que tenemos solo unos pocos de los que él escribió. Y nos consta porque él lo dice. Y un ejemplo solo, que ya cité el mes pasado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9, primera carta a los Corintios, escribe: en la primera carta que os escribí os decía que no os mezclarais con los lujuriosos, ¿no? De modo que, evidentemente, lo que nosotros leemos como primera carta a los Corintios no es el primer escrito que San Pablo dirigió a aquella comunidad y que no tenemos. El siguiente centro misionero sería Éfeso, un lugar importantísimo, y hoy lo sabemos, allí estuvimos, vimos el esplendor de aquel teatro, de la ciudad magnífica que recorrimos, ¿no? Pero una ciudad importantísima en la antigüedad, como vemos por los restos que la arqueología ha sacado a la luz, pero que sabemos también que hay seguros 3 y tal vez 4 escritos que son dirigidos a comunidades cristianas, probablemente distintas, que habitaban en aquella ciudad. Una comunidad a la que San Pablo, o completada con algún escrito de un discípulo suyo, dirige a esa comunidad que vive en Éfeso. Una comunidad a la que San Lucas dedica el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una comunidad a la que San Juan dedica el cuarto evangelio. Y en el caso de que sean la misma mano, hay voces que difieren, ¿no? Parece que el que escribió el evangelio escribió también la primera carta. Hay dudas de si también la segunda y la tercera, y más dudas aún de si el libro del Apocalipsis fue escrito por la misma persona que escribió el evangelio. Pero en cualquier caso,
y así lo estudiamos en la facultad, ¿no? Los escritos joánicos, refiriéndonos a 5 textos. El cuarto Evangelio, primera, segunda y tercera carta de San Juan y el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, también estas iglesias las visitamos. La Odisea, Pérgamo, Filadelfia, Éfeso, Sardes, Tiatira, la Odisea, ¿vale? Bueno, pues también entre esas 7 comunidades de Asia está Éfeso. De modo que fue un centro muy importante para San Pablo, capital de la provincia romana de Asia, capital de la provincia romana de Asia, como los vestigios arqueológicos demuestran, ¿no? Desde donde Pablo mantuvo una estrecha relación con la iglesia de Corinto y desde donde probablemente San Pablo escribió las cartas a los corintios. 4 o tal vez más. Sabéis que tenemos 2. Un intercambio epistolar importante del que solo quedan esos 2 testimonios. Él envió desde allí también a sus colaboradores, Timoteo y Tito, ¿no? Y de este periodo de Éfeso data también esta carta tan importante que he dicho antes, que es la carta a los Gálatas. Pablo visitó por tercera vez Corinto y antes de partir hacia Jerusalén escribe la última de sus cartas, que es la primera que nos encontramos en el epistolario paulino del Nuevo Testamento, la carta a los romanos, pero es su última carta. Es casi como, si pudiéramos hablar en esos términos, su testamento, ¿no? Y desde luego su carta más importante, en donde centra toda su teología. La tesis doctoral de Juan Miguel Díaz Rodelas fue precisamente la ley en la carta a los romanos, un estudio exegético del capítulo 7 y 8, que fue ya entonces un bombazo y continúa siendo un texto de referencia para cualquier estudioso que se atreva a meterse en la carta a los romanos. Bueno, en conclusión, de las cartas paulinas podemos deducir los siguientes datos. El primero, la huida de Damasco y su primera visita a Jerusalén entre los años 37, 38 o 39. 3 años después de su conversión, de modo que muy probablemente tal vez fuera en el año 39, 3 años después del 36, unas fechas que a nosotros nos traen ambas malos recuerdos, pero en la vida de San Pablo, su conversión y su huida de Damasco. La segunda visita a Jerusalén para el concilio, a comienzos de los años 50, o tal vez un poquito antes, 47, 48, 49. Bueno, vosotros diréis, bueno, pero es que nos movemos... Esto, afinar de esta manera, es muy complicado en las cronologías de la antigüedad. Y desde luego no podemos hacerlo prácticamente de ningún otro personaje histórico del cristianismo primitivo de aquellos siglos primero y segundo. Ni siquiera de Jesús. De Gálatas 2:1-10, que he empezado a leer antes, parece desprenderse que en el concilio de Jerusalén, Pablo ya había evangelizado Galacia, Macedonia y Acaya. Es decir, cuando llega al concilio de Jerusalén para discutir de aquel problema. Entonces, ¿qué? Estos paganos que quieren formar parte de la iglesia cristiana, no digo paganos de manera peyorativa, digo paganos simplemente como no judíos, ¿vale? No judíos, que provenientes de otro mundo, de otra cultura, de otras religiones o de ninguna, o de las religiones mistéricas del mundo griego religioso que es riquísimo, ¿no? Provenientes de este mundo espiritual fuerte, tienen que previamente circuncidarse o basta con bautizarse. Este fue el tema del concilio de Jerusalén. No voy a entrar en detalle de los viajes porque este va a ser el tema del coloquio de enero, de modo que
ya estamos viendo el próximo, en diciembre, nos centraremos en la conversión, camino de Damasco. ¿Qué le sucedió camino de Damasco, ¿no? Y luego en enero que hablaremos de sus viajes. Pero brevemente sí que quiero decir algunas noticias. El primero de estos viajes, que nosotros hemos recorrido en parte, porque no estuvimos en Chipre, pero es también una asignatura pendiente que tenemos pensada. En ese primer viaje Pablo aparece como colaborador del personaje principal de los que son enviados por la comunidad de Antioquía a evangelizar. Y este personaje principal es Bernabé. También le acompaña un primo suyo, un tal Juan Marcos, que a mitad de viaje se volvió. Y a San Pablo esto no le gustó absolutamente nada. La tradición cristiana ya nos sitúa a este personaje con San Pedro, y la tradición cristiana piensa que este tal Juan Marcos es probablemente el autor del Evangelio más antiguo de los 4 que tenemos, el Evangelio según San Marcos. De modo que en ese primer viaje está como colaborador de Bernabé en Chipre y en las regiones de Anatolia suroriental. Allí sí que paseamos hasta en globo. En el segundo, Pablo, con la ayuda de Silas, atraviesa Anatolia, llega a Europa, da origen a las comunidades de Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Por lo tanto, este es el viaje que no hemos hecho. Y en el tercero lo vemos en Éfeso, este que sí que hemos hecho, ¿no? De modo que el recorrido que hicimos es una mezcla del primer y del tercer viaje, según los Hechos de los Apóstoles. Tal vez San Lucas se sorprendería. ¿Ah, sí? ¿Yo dije que hizo 3? Bueno, la tradición cristiana solemos agruparlo en estos 3, ¿no? Pero como digo, el día 20 de enero, que nuestro coloquio nos centraremos en los viajes, hablaremos largo y tendido de esos viajes. Respecto a las veces que Pablo sube a Jerusalén, tal vez haya que dar más crédito a las cartas, a sus cartas, en donde dice que subió 3 veces a Jerusalén. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos dice que subió 5 veces a Jerusalén. Sin embargo, veremos que 2 de ellas probablemente está repitiendo un mismo acontecimiento que ya ha contado. De modo que si eso es cierto, como piensa la mayoría de estudiosos del Nuevo Testamento, estaríamos hablando de un testimonio unánime de una subida de Pablo a Jerusalén en 3 ocasiones. Sin embargo, como decía San Lucas, en el capítulo 9 dice que sube por primera vez para unirse al movimiento de Jesús. En el capítulo 11, que sube para llevar una colecta recogida en la iglesia de Antioquía, esta sí, en la Antioquía que sí que estuvimos. La tercera vez con ocasión del concilio de Jerusalén, que San Lucas cita en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Las menciones que va a hacer después en el capítulo 18 y en el capítulo 21 probablemente se traten de la misma tercera vez, la del concilio de Jerusalén. Sin embargo, según el relato de Lucas, sería una 4ª vez al volver de la evangelización de Europa y una 5ª vez al final del tercer viaje misionero. Pero tanto la una como el otro tuvieron lugar antes de ese concilio de Jerusalén. Por lo tanto, 3. Hay más cuestiones, simplemente de estos testimonios indirectos que cité en el primer coloquio, el testimonio de Suetonio, que dice: expulsó a los judíos de Roma porque, instigados por Cristo, seguían promoviendo tumultos. Un texto muy importante de Suetonio, ¿vale? Y que va a relacionarse con muchos acontecimientos de la vida de Pablo. Por ejemplo, su encuentro en Corinto con Áquila y Priscila, judíos expulsados de Roma por el emperador, como veremos, Claudio,
que Suetonio, en su vida de los 12 Césares, en concreto en la vida de Claudio, en ese libro 25, nos habla de esa expulsión. Otro texto importantísimo es esta inscripción de Delfos encontrada a principios del siglo XX, en 1905, pero cuya lápida es del año 51 o 52. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, potestad tribunicia, aclamado emperador por 26ª vez, padre de la patria, saluda. Estos puntitos suspensivos es que tenemos un desconchado en la lápida y no leemos lo que hay, ¿vale? Hace ya tiempo que no solo me sentí bien dispuesto con la ciudad de Delfos, ya la sabéis, la del famoso oráculo al que iban los griegos para saber el futuro, ¿no?, sino que busqué su prosperidad y protegí siempre el culto a Apolo Pítico. Pero ya que ahora se oye decir que es abandonada incluso por sus ciudadanos, como hace poco me refirió, atención, mi amigo y procónsul Cayo Junio Galión. Este personaje se lo ha inventado San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No consta en los anales de los historiadores romanos. Bueno, tenemos esta lápida, esta inscripción romana, ¿no? Por esto hablamos de testimonios indirectos. Claro que no habla de San Pablo. Claro que no habla de San Pablo esta lápida. Pero los Hechos de los Apóstoles nos dice que San Pablo compareció ante la presencia de este procónsul romano, Galión. De modo que es un testimonio importantísimo que zanjó tantas discusiones, ¿no? Deseando que Delfos conserve intacta su primitiva belleza. Bueno, lo que sigue ya no importa tanto, pero sí esa mención. El otro testimonio de Dion Casio, otro historiador del siglo II y III, en donde dice: en cuanto a los judíos, que se habían multiplicado de nuevo hasta tal punto que debido a su muchedumbre difícilmente podrían ser expulsados de la ciudad, sin provocar un tumulto, no los expulsó, sino que les ordenó que no tuvieran reuniones, aun continuando con su estilo de vida tradicional. Después comentaré el texto. Y por último, Paulo Orosio, siglo V. El año 9 del mismo reinado, los judíos fueron expulsados de la urbe, como refiere Josefo. Aquí parece que hay un desliz de Pablo Orosio. No hemos encontrado esta cita en Flavio Josefo. Pero, bueno, esto tampoco quiere decir nada, simplemente que no la hemos encontrado, ¿no? Pero es Suetonio el que más me impresiona, dice Paulo Orosio, pues dice lo siguiente: Claudio echó a los judíos de Roma porque, instigados por Cristo, en el texto dice por un tal Cresto, seguían promoviendo tumultos. Como digo, se trata de una noticia importantísima porque nos sirve para datar la presencia de San Pablo en Corinto y su encuentro con Áquila y Priscila, judíos expulsados de Roma por el emperador Claudio. De modo que, bueno, pues se trata de unos testimonios muy, muy importantes. Bien, saltamos para terminar, ¿vale? Simplemente algunos datos personales, algunos que podemos conocer y otros que tenemos descripciones que son singulares, dejémoslo ahí. Nació en Tarso. Esto tampoco es unánime, ¿vale? Pero la inmensa mayoría afirma esto. Pablo nació en Tarso. Entre los escritores cristianos, uno, y no menor, ni más ni menos que San Jerónimo, pues defiende que San Pablo nació en Galilea y que él, junto con sus padres, emigraron a Tarso, ¿vale? Bueno, este es el testimonio más importante de los que rebaten el origen tarsiano de San Pablo. Pero, como digo, prácticamente unánime, no solamente entre los textos antiguos y entre los textos del Nuevo Testamento, entre las distintas noticias que tenemos también de historiadores judíos, sino entre los estudiosos de la vida de Pablo, su procedencia de aquella ciudad de Tarso, donde también estuvimos y bueno, disfrutamos en aquella ciudad
acompañados por nuestro singular guía local, Saigin, que nos hizo reír en distintas ocasiones, ¿no? con algunos ejemplos prácticos de cómo utilizaban determinadas construcciones que nos encontramos y que la arqueología ha sacado a la luz. Bueno, el nombre que encontramos en las cartas, Paulos, ¿no? Aparece también en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, en los Hechos de los Apóstoles. Aparece el nombre Saulos, que es la forma griega del hebreo Saúl o Saulo, que ni más ni menos es el nombre del primer rey de Israel. El primer rey de Israel, antes que el rey David, fue ungido rey Saúl. También, como Pablo, de la tribu de Benjamín, como habéis oído cuando he citado el texto de Filipenses que escribe San Pablo en la carta a los Filipenses. ¿Estuvo San Pablo casado? ¿Fue célibe? ¿Había enviudado? ¿Abandonó a su mujer para predicar el Evangelio? Bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles no encontramos ni una sola noticia en este sentido, y evidentemente del silencio no se puede extraer ningún testimonio, ¿no? Y en las cartas es verdad que encontramos una alusión, una doble alusión, pero en cierto modo vaga. La encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8, donde dice: mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Versículo 8. No obstante, digo a los solteros y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrasarse. Bueno, esta mención que tiene su gracia también en la expresión, ¿no? ¿Se puede concluir de aquí que San Pablo habría escogido el celibato? Bueno, pues no necesariamente, ¿no? No necesariamente se puede concluir. Podría haberse casado antes y haber roto el vínculo con su mujer. De hecho, en el derecho canónico hay precisamente, ¿no? Me parece una prescripción, yo no soy canonista, pero una prescripción que es el privilegio paulino, ¿no? Que, bueno, bien, habría estado casado y habría decidido romper su matrimonio para predicar el Evangelio, separándose de su mujer, o se había quedado viudo. Bueno, pues se trata, como digo, de suposiciones, ¿no? Sugeridas también por otro pasaje de esta carta que reivindica para sí y para Bernabé, al que acompaña en el primer viaje misionero, el derecho que tienen, fijaros, los apóstoles de Jerusalén, en particular Pedro, de vivir a cargo de la comunidad y de responsabilizar también a la comunidad de la esposa cristiana. Dice: ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? Bueno, entonces, tenemos también esta mención. ¿Qué decir de lo que dice el Talmud en torno al no matrimonio, ¿no? Es decir, es bien sabido que la tradición judía privilegia, porque es signo de la bendición de Dios, la fecundidad del matrimonio con los hijos, ¿no? Y por lo tanto, el contraer matrimonio. Y hay toda una legislación de la que vamos a leer algunos brevísimos fragmentos y rapidísimos de el Talmud, esta otra obra religiosa judía. Rabí Eliezer, año 90. El que no se preocupa de tener hijos es como uno que derrama sangre. Es decir, que no tiene hijos es como un asesino. Talmud de Babilonia, Tratado Jebamot, 63. O Rabí Eleazar, año 270. Un hombre sin esposa
no es hombre. Talmud de Babilonia, el mismo tratado, Jebamot. Rabí Jacob, año 120. El que no se casa ni tiene hijos es como uno que disminuye la imagen de Dios. El mismo tratado del Talmud de Babilonia, Jebamot. Rabí Tanhum ben Hanilai dice: todo hombre sin mujer queda sin gozo, sin bendición, sin bien alguno. Bueno, en tiempos de la primera carta a los Corintios, lo que está claro es que dice San Pablo de sí mismo que en ese momento está libre de lazos matrimoniales. Algunos deducen que estaba viudo. Tenemos, en contra de estos testimonios que he leído del Talmud, pues ejemplos bien claros. Por ejemplo, los célibes que deciden esto, hacer promesa de celibato y retirarse al desierto a esperar la llegada del Mesías, puros, sin mezclarse en las ciudades en donde habitan pecadores, ¿no? Y dedicándose a copiar escrituras sagradas. Tenemos el ejemplo de los esenios. Es verdad que hace algunos años un descubrimiento arqueológico, cuando estemos en Qumran veremos, un descubrimiento arqueológico descubrió muy cerquita de los restos arqueológicos del santuario de Qumran el esqueleto de una mujer y de un niño. Saltaron todas las alarmas que ponían ya en discusión el celibato, el supuesto, según algunos, celibato de los esenios. Bueno, se descubrió que este esqueleto era del siglo XI después de Cristo. Los esenios se retiraron en Qumran desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. En el año 68, cuando se acercaba la legión, esta vez ya mandada por Tito, la 10ª legión, Fretensis, que fue barriendo desde la rebelión que había comenzado en el norte, en Galilea, pasando por, en este momento, Qumran en el año 68, después en el 70 por Jerusalén y en el 73 por Masada, en donde ya todo terminó. Tenemos casos de rabinos que decidieron el celibato, sin ir más lejos, como algunos judíos le llaman, el rabí Yehoshua de Nazaret, Yehoshua Hanozri, es decir, Jesús de Nazaret, ¿no? También el rabí Benatzai del año 100, recordado en el Talmud y en donde dice en el Talmud: otra cosa puedo hacer, ¿qué otra cosa podría hacer si mi alma está entusiasmada por la ley? El mundo pueden continuarlo otros. Como diciendo, no soy yo quien va a seguir dando fecundidad a los hijos de Israel, ¿no? De modo que, y terminamos ya. Pablo fue célibe, permaneció viudo, dejó a su mujer para predicar el Evangelio. Bueno, no sabemos con certeza. Lo que sabemos es que cuando escribe Corintios, él está libre de lazos matrimoniales. Y por último, un retrato físico. Esto ya es casi de corazón, ¿no? Y evidentemente tenemos que acudir a la leyenda. No, como podemos imaginar, no tenemos ningún lugar del Nuevo Testamento donde podamos encontrar un retrato físico de Pablo, pero he entresacado dos textos que son muy curiosos, ¿no? El primero es de los Hechos de Pablo y de Tecla, que dice: era una persona de baja estatura, de cabeza calva, las piernas arqueadas, el cuerpo vigoroso, cejijunto, la nariz algo prominente, menos mal, lleno de amabilidad, menos mal digo que hay algún dato, lleno de amabilidad. En efecto, a veces tenía el aspecto de un hombre y a veces el de un ángel. Algunos pensaban con esta descripción cómo iba a estar casado, ¿no? Bueno. El otro texto del Filopatris es otra obra del Pseudo-Luciano, que dice: luego tropecé con el Galileo, recordad lo que decíamos de San Jerónimo, ¿vale? Y esta otra tradición, Pablo, nacido en Galilea, emigrado junto con sus padres a Tarso.
Luego tropecé con el Galileo, calvo de frente, de nariz pronunciada, que había penetrado por el aire hasta el tercer cielo y había aprendido allí cosas bellísimas. Él nos renovó por medio del agua y después de arrancarnos de las regiones de la impiedad, nos puso en el espacio de las almas bienaventuradas. Este texto, sin embargo, leemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, que San Pablo fue raptado en un viaje celestial. Ni que decir tiene que JJ Benítez hizo de aquí uno más de sus caballos de Troya, ¿no? En fin. De modo que los retratos iconográficos más antiguos del apóstol, que se remontan el más antiguo hasta el siglo IV, pero alguno podría explicar el porqué de esta resistencia a las imágenes, ¿no? Por toda esta aversión de la época a las imágenes, ¿no? Por verlas en el peligro de idolatría. En cualquier caso, en latín, Paulus, de paucus, significa pequeño. Mi hijo Pablo me va a odiar porque esto como Sergio lo cuelga en YouTube, va a salir por ahí, pero de pequeño decía, porque de pequeño era pequeñito también de estatura. Dice, claro, me condenasteis a ser pequeño porque me habéis llamado Pablo, mi hijo pequeño, ¿no? Y bueno, pues ahora no, ahora es más alto que yo. Yo tampoco soy de una altura, pero en fin. En cualquier caso, esto es el significado, ¿no? Nuestra próxima cita, 20 de diciembre, en donde le preguntaremos a Pablo qué pasó cuando iba camino de Damasco, cómo podemos reconstruir lo sucedido, qué supuso aquella experiencia para Pablo, cómo es que su vida cambió tan radicalmente, y dirigiéndonos a él, ¿por qué no llevaste a cabo, Pablo, el compromiso que habías asumido con las autoridades de la sinagoga de terminar con los que seguían, hombres y mujeres, el camino de Jesús? Esto será el tema de nuestro próximo coloquio nocturno. El nuestro termina aquí, agradeciéndoles vuestra paciencia. Y tenemos unos minutos, si queréis todavía, por si alguien, pero de lo que hemos dicho hoy, ¿vale? No vale de los próximos encuentros ni de otras cuestiones, porque serán cuestiones que tenemos que tener. Si al final todavía nos hemos quedado insatisfechos, que probablemente sí, pues entonces ya el último coloquio nocturno se abrirá el debate para, como aquella película de Woody Allen, todo lo que usted quiso saber, lo vamos a decir, y nunca se atrevió a preguntar, ¿no? Pues todo lo que usted siempre quiso saber sobre Pablo, Woody Allen habla del sexo, pero nosotros vamos a decir sobre Pablo, y nunca se atrevió a preguntar. Pero eso será el tema de nuestro último coloquio. Bueno, pues tenemos unos minutitos si queréis. Sí. Pero sí, bueno, sí, esto no podemos dilucidarlo, ¿no? Lo que pasa es que la inmensa mayoría, prácticamente todos los textos, excepto uno, ¿vale? Excepto uno, y el que retruca el texto hablando de el Galileo, ¿vale? Del Galileo calvo. El único testimonio que nos dice, que nos dice que San Pablo fue Galileo es de San Jerónimo, que escribe en el siglo IV, ¿vale? Es el traductor, como sabéis, de la Biblia, del hebreo, arameo y griego al latín, patrón de los biblistas y patrón de los traductores, cuya fiesta se celebra el 30 de septiembre, ¿vale? Y este es el único testimonio, en realidad. Los otros son testimonios posteriores que, evidentemente, se fundamentan en el texto de San Jerónimo, ¿no? Pero es un texto que va a contracorriente de toda la tradición, que unánimemente sitúa el nacimiento de Pablo en Tarso de Cilicia, ¿vale?
¿Es seguro? Bueno, pues ya hemos dicho que estas reconstrucciones históricas son muy complejas con personajes del siglo I, ¿no? Y en cualquier caso, pues tenemos muchísimos datos de Pablo que no tenemos de muchos otros personajes de la antigüedad, ¿no? Personajes que pensaríamos que son más importantes. Alejandro Magno, Poncio Pilato, Nerón, Tito Livio, Virgilio. Quiero decir que es que tenemos muchos más datos, ¿no? Importantes, muy importantes. Sí. ¿Hay algún texto que describa con más detalle la conversión de Pablo? Sí, pero como este es el tema del coloquio de diciembre, ¿vale? Sí, en concreto, claro, tenemos la carta a los filipenses, tenemos la carta a los gálatas, suyos, y luego, aunque él no se refiere estrictamente al acontecimiento que cuenta Lucas, ¿no? Y luego San Lucas, que en los Hechos de los Apóstoles lo cuenta 3 veces. Y en este triplicado del relato es... Bueno, aquí no me atrevo a utilizar terminología musical porque tenemos al gran maestro, pero ya con su permiso, increscendo, ¿vale? Aumentando de todo, ¿no? De quién escucha la voz, de quién queda deslumbrado. Pues San Lucas va contando esto 3 veces en los Hechos de los Apóstoles, cada vez más importante y cada vez más impactante entre los que estuvieron presentes, ¿no? En la primera es solo Pablo quien tiene esta experiencia, en las otras veremos, pero lo vamos a dejar lo comentaremos el próximo encuentro, ¿vale? Pero sí que hay un texto y los leeremos, 3, ¿vale? En concreto de los Hechos de los Apóstoles. Sí. Cilicia está en la actual Turquía. Está muy cerquita de la costa de Turquía, ¿vale? Del mar, en Turquía, que era la antigua provincia de Asia Menor. Para hacerse una idea, si tiene en cuenta dónde está Israel, pues esto sería la costa de Israel, en donde tenemos Tel Aviv, la antigua Jope, después Haifa, después subimos y ahí nos encontramos con Acre, el último momento ya de Israel, y seguimos, es el actual Líbano, al lado tiene Siria, y seguimos subiendo y nos encontramos con Antioquía de Siria, y un poquito más atrás, bueno, un poquito no, un muchito más allá, pero cerca del mar está Tarso de Cilicia, ¿vale? De manera que siguiendo la costa de Israel hacia arriba y llegando a Turquía y volviendo al mar. Ahí está Tarso, ¿vale? Vale, muy buena, Sergio. En primer lugar, el nombre, ¿no? El historiador. El historiador es Suetonio, ¿vale? El historiador Suetonio escribe una obra muy importante que se llama La vida de los 12 Césares y pasa revista a vidas de 12 Césares, ¿no? Nos interesa sobre todo la del César Claudio, también César Tiberio también, pero sobre todo la del César Claudio en este sentido, y habla como probablemente en el año 41-42 este emperador, Claudio, expulsó a los judíos de Roma que en nombre de un tal Cresto organizaban tumultos. Y claro, estamos en el año 41. Yo he dicho, ¿cómo se conoce al grupo de los seguidores de Jesús en los años, no ya en el 41, en los 30? Jesús es crucificado en el año 30. ¿Cómo se conoce al grupo de sus seguidores en los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90? Hasta el sínodo de Jamnia. Es decir, tenemos 7 décadas en la que el grupo de los seguidores de Jesús es conocido con estos nombres que he dicho antes: los creyentes, los que siguen el camino, los nazarenos, porque seguían al nazareno, ¿no? Pero siempre judíos nazarenos, y eran un grupo de judíos. ¿Qué pasa en el año 90? Que son expulsados de la sinagoga. Y son expulsados porque ya no pueden compartir el lugar de culto.
¿vale? Y son expulsados porque ellos siguen esperando al Mesías, y estos otros, los nazarenos, dicen que el Mesías ya ha llegado. Y son expulsados porque dicen que este Mesías que ya ha llegado es ni más ni menos el que las autoridades religiosas habían entregado en manos de los romanos para que fuera crucificado. Y son expulsados de la sinagoga porque afirman de este profeta de Nazaret que ya ha resucitado de entre los muertos. Entonces, claro, en el año 90, cuando vienen de aquella evangelización del primer viaje, Bernabé y Pablo, en el capítulo 11, versículo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: aquí fue donde por primera vez el grupo de los creyentes fue conocido con el nombre de cristianos. Estamos en el año 90. ¿Qué tumultos? Bueno, entre los romanos tenemos muchos textos, no los he leído, pero tenemos muchos textos en los que se denigra a estos judíos nazarenos porque son caníbales, que se comen la carne y se beben la sangre de un ser humano. Bueno, me imagino que no hay que dar muchas explicaciones, ¿no? Pero esta es la explicación de muchos de estos textos romanos anticristianos, ¿no? En esta primera época, que como sabéis, durante los 4 primeros siglos, hasta que primero en el año 313 con el edicto de Milán el emperador Constantino, y luego en el año 380 con el edicto de Constantinopla el emperador Teodosio, en donde finalmente el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Pero hasta ese momento, pues durante los 3 primeros siglos, las persecuciones, empezando por esta terrible de Nerón entre los años 64 y 68, en donde muy probablemente perdieron la vida porque se la quitaron, San Pedro crucificado cabeza abajo y San Pablo decapitado. Paco. Hoy has nombrado Éfeso como ciudad importante. ¿Hay algo que, digamos, relacione la estancia de Pablo con la tradición de María de que estuvo allí? ¿Se conocieron? ¿Hay alguna...? Por lo que respecta a San Pablo y a María, tenemos una única mención en su epistolario, en la carta a los Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Esta es la única mención que hace San Pablo de María de Nazaret, ¿no? Y evidentemente no habla de nada de la tradición de Éfeso. Ya hablamos, cuando estuvimos en Éfeso, que evidentemente la tradición de la casa de María en Éfeso, y por lo tanto de unos últimos días de María en aquella ciudad, Éfeso, al cuidado del discípulo amado, si el discípulo amado es Juan, el hijo del Zebedeo y hermano de Santiago, pues choca de frente con la tradición jerosolimitana. Es decir, en Jerusalén nos encontramos, por un lado, 2 tradiciones arqueológicas importantes. Una, que al pie del Monte de los Olivos venera un santuario que denomina precisamente así la tumba de María, y que habla y que está regentado por la Iglesia ortodoxa griega. Y luego en el otro monte, no en el Monte de los Olivos, sino pasando el torrente Cedrón, en el Monte Sión, tenemos otro santuario, el santuario de la dormición de la Virgen, ¿no? Esta vez en manos de los benedictinos, y que es la antigua Hagia Sion, ¿no? La Santa Sion, referida también a María, y sería esta basílica que contemplaría los últimos días de María, con esa preciosa imagen que hay en la iglesia de la Dormición, de María dormida y, según la tradición de la iglesia, asunta en cuerpo y alma a los cielos, ¿no? Nos vemos el mes que viene, el día, ¿cuándo? 20 de diciembre, ¿vale? 20 de diciembre, en donde nos veremos con la experiencia Camino de Damasco. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno.